Bueno, y entonces estamos acá. ¿Qué página vamos? Vamos con lo de las funciones trigonométricas. Lo último que vimos fue de las 52. Sí, o sea, ya estamos acá con lo de las funciones trigonométricas. Ya hay que empezar ya con eso. Si no, no vamos a acabar. Me voy a ir un poquito más rápido y pues obviamente con lo más relevante, ¿no? Porque de otra forma no vamos. Nos hace falta muchos temas. A ver, estamos entonces aquí. Vamos a ver uno de estos ejercicios. Dice, usando las técnicas de desplazamiento, estime compresión, reflexión, para dibujar por lo menos un ciclo de la gráfica de la función dada. A ver, escójanse uno de aquí. Si a mí me preguntan cuál les recomiendo, yo diría el 6. Yo creo que el 6, porque ese es el que tiene un poco más de chiste de todos los que están ahí. ¿No? Sí, profe, el 6 está bien. A ver. Bien. Dice y igual a 1 menos 2 seno de x, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Nos dice que utilicemos las técnicas de desplazamiento, compresión y todo eso, todo lo que vimos en las unidades anteriores. Ahora, ya explicamos que la forma general de las funciones trigonométricas tienen esta forma. A seno de bx más c más d. Si se fijan, esto tiene esta forma. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Podemos darnos cuenta que A vale menos 2, B vale 1, C vale 0 y D vale 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, ahora, ¿qué representa el 2? A ver, ¿qué representa el 2? El 2 se llama Estiramiento vertical. Bueno, ok, es un estiramiento vertical. ¿Por qué? Porque su valor absoluto es 2, pero el hecho de que sea negativo implica aparte que ¿qué cosa? Ese signo negativo, ¿qué implicaba? Acuérdense, ¿qué implicaba el multiplicar por negativos? Una reflexión. Una reflexión. ¿Y va a ser una reflexión qué? En X. En X. Ok. Entonces tenemos un alargamiento vertical, una reflexión en X y un ¿qué? Desplazamiento vertical. Un desplazamiento, pero ¿hacia dónde? O sea, díganlo Hacia completo, arriba. por favor. Digan las cosas completas. Ok. Ahora, yo voy a partir de la seno normal. Voy a partir de la seno normal.
Esto lo voy a poner punteado. Esta línea que estoy colocando no es una asíntota, sino que es una cota sobre la cual, bueno, la que determina la variación de la función seno o coseno, pero en este caso es la seno, y determina la amplitud. Obviamente la amplitud de la seno normal es 1. Acuérdense que la original, pues es esta, ¿no? Entonces, voy a dibujar un ciclo, y un ciclo vendría siendo esto. Obviamente, pues acá puedo continuar y el siguiente ciclo sería así. Pero nada más voy a hacer un ciclo, entonces esto lo voy a poner punteado. Obviamente acá también vamos a tener, en este caso, pues por ejemplo, un semiciclo. Y sabemos que el periodo, acuérdense que en este caso, fíjense bien, en este caso B vale 1. De hecho, aquí también vale 1. Y acuérdense que en física, la B era la frecuencia angular, y la frecuencia angular es 2πf. Por lo tanto, F, que es la frecuencia natural, sería B sobre 2π, o sea, omega sobre 2π. ¿Sí se entiende esto, verdad? ¿Sí o no? ¿Lo puede repetir, profe? Sí, o sea, a ver, esta es la fórmula de la frecuencia angular. La frecuencia angular viene siendo B, ¿sí? Viene siendo B. En este caso, en la seno normal, B vale 1. Siempre B es el que multiplica la X, el coeficiente de X. Por eso es que es la frecuencia angular en física. En física. En ambas tiene la misma frecuencia angular. Ahora, la frecuencia angular que es omega, a ver, entiéndase que B es lo mismo que omega. Eso ya lo explicamos ayer, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, B o omega es 2πf. ¿Quién es F? Es la frecuencia natural. La omega, que es la frecuencia angular, ya dijimos que se mide en radianes por segundo en física. Y la frecuencia natural se mide en hertz o segundos a la -1 en física. En matemática, pues no tiene propiamente unidades. Entonces, la frecuencia natural va a ser 1 sobre 2π. Y el periodo es el inverso de la frecuencia natural, o sea, 2π. Obviamente las unidades del periodo son segundos en física. Esto quiere decir que el periodo es de 2π y aquí está. Si se fijan, este es π y este es 2π. Cada 2π se vuelve a repetir el ciclo. ¿Se entendió o no? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuántas transformaciones estamos realizando aquí? 2. 3. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuál es la que tiene más jerarquía de todas ellas? El alargamiento vertical. Ok, estoy de acuerdo, pero fíjense qué curioso. Yo les había dicho que la jerarquía, obviamente, es de esta forma: potencias raíces, multiplicaciones, divisiones y al final sumas, restas. En este caso tengo multiplicación y suma. Obviamente la multiplicación tiene mayor peso, tiene mayor jerarquía. Sin embargo, aquí estamos multiplicando. Hay dos multiplicaciones para que me entiendan. ¿Sí me explico? Recuerden que vamos a analizar las transformaciones de una en una. Entonces, aquí estoy multiplicando por un 2, pero aparte también estoy multiplicando por ¿quién? -1. Por -1. Por -1. Al multiplicar por 2, ¿qué es lo que estoy haciendo? El estiramiento vertical. A ver, ¿qué les pregunté? Al multiplicar por 2, ¿verdad? Sí. Ok, es un estiramiento. Y al multiplicar por -1, ¿qué estoy haciendo? Una reflexión. Reflejando, pero en ambos son multiplicación. Esto quiere decir que estas dos transformaciones tienen la misma jerarquía y por lo tanto la puedo hacer de forma indistinta. Puedo primero alargar
y después reflejar, o puedo primero reflejar y después alargar, y en ese caso me va a dar exactamente lo mismo porque tienen la misma jerarquía algebraica de esas operaciones. ¿Se entiende o no? Sí, Y no hay ningún problema en cuanto a la forma en cómo hagamos esas transformaciones porque jerárquicamente tienen el mismo nivel. Entonces, ¿cuál quiere primero, la reflexión o el alargamiento? reflexión. Bueno, la reflexión. Entonces, esa la voy a poner con azul. Recuerden que la negra, esta es la normal. Entonces, voy a reflejar con respecto al eje X. Si reflejo con respecto al eje X, va a quedar así. ¿Se entendió? Sí, Sí. ¿Y la azul quién es? A ver, ¿quién me dice qué va a ser, quién va a ser la azul? Le voy a poner primera transformación. ¿Cómo sería? menos seno de Seno de X. Ok. Y luego viene la segunda, que es ahora sí el alargamiento. Pero obviamente esa transformación la hago sobre la anterior, sobre el azul. Entonces la azul es la que voy a alargar verticalmente el doble. Por lo tanto, va a quedar así, ¿no? Más o menos. No oigo. Sí. Oigo. sí, profe. Sí, profe. Ok. Y luego, esta, la verde, quedamos que es la segunda, que viene siendo ¿qué cosa? Menos Ajá, viene siendo el doble de la anterior. O sea, es así. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, Aquí lo fíjense cómo me gusta a mí hacer las cosas, ¿eh? Fíjense cómo me gusta explicarles para que sí me hagan las cosas en el examen. Yo no hago cosas a lo tonto. La primera es reflexión de la anterior. Ahí está. Por eso es que es así. Oigo. Sí. Ok, y finalmente la tercera es que, Desplazamiento vertical hacia arriba. ok, desplazamiento vertical hacia arriba. Entonces, por ejemplo, obviamente voy a trabajar con la verde. Este punto de la verde lo voy a poner, la voy a poner con negro. Va a quedar aquí. Este punto de la verde va a quedar acá. Obviamente ya no voy a escribir porque pues ya empiezo a pintar yo ahí ¿cómo se llama? Pues el muro. ¿Están de acuerdo? Este punto me va a quedar aquí. Este punto me va a quedar aquí. ¿Están de acuerdo? Sí recuerdan que yo les había comentado que trabajáramos con los puntos representativos, ¿verdad? ¿Sí o no? sí, Sí, Entonces, profe. fíjense cómo va a quedar más o menos así. ¿Sí se me acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? sí, profe. Obviamente acá pues todavía falta para el piquito, ¿no? Pero bueno, es que eso ya no lo puedo, si no pinto el muro. Y pues como que no está, ¿eso no está qué? ¿Eso no está qué? Chido. Eso no está chido, exactamente. ¿Sí? Oigo. Sí, profe.
Bien. A ver, vamos a esperar que abra el matemática. Se está tardando en abrir. A ver, si ya lo abrimos. Bueno, ahí va. No, pues muy mal. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, entonces vamos a graficar la función seno. Seno de x. Luego, fíjense bien, voy a graficar lo que les había comentado. O sea, por ejemplo, aquí sería menos seno, para que vean que queda lo mismo, ¿no? Sí. O Da sea, lo lo voy a mismo. graficar por partes. Sí, o sea, da lo mismo si la hago primero así y luego el doble. Y luego el doble. O sea, así. Obviamente, pues aquí vamos a hacerlo de menos pi a 2pi. A ver, de menos pi. También le puedo poner así con letra o con el simbolito. A 2pi. Y esa es una. Y la otra es... primero así. O sea, primero estirar y luego reflejar. Y nos debe dar lo mismo. Si se fijan que da lo mismo, ¿verdad? Obviamente, fíjense bien. A ver, yo les voy a preguntar aquí algo. ¿Cuál se supone que es la última transformación? Esta. ¿Sí se fijan que en estas dos gráficas tengo la misma última transformación? ¿Sí o no? Sí. En lo que son diferentes es en la segunda transformación. ¿Sí? Pero a mí me interesa la última transformación. Entonces, si yo identifico aquí cuál es la última transformación, ¿están de acuerdo que en ambas es la verde? Sí, Sí. profe. O sea, tengo la misma primera transformación, bueno, no la misma primera transformación, tengo a la función original que es la azul, pero obviamente la primera transformación es la que va a ser diferente, porque en esta, primero reflejo, que va a ser la color como naranja, y en la de abajo, primero alargo, que es la como naranja, y después hago la correspondiente, pero llego a lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen la misma jerarquía. Profe, Mande. ¿y si agregó la del desplazamiento vertical arriba? No, esa todavía todavía no la he agregado. Ahorita nada más hice esto con lo de, para explicar que no es irrelevante la forma en cómo se haga esa segunda transformación, ¿no? ¿Sí?
Ok. Ahora sí, ya aquí ya está la última. Aquí está. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es esa última transformación? La rojita. ¿Sí o no? Sí, En ambas es la última transformación. Van a ser diferentes en la segunda, pero a fin de cuentas en la subsiguiente se va a llegar a las mismas porque esa primera transformación la podemos hacer de forma indistinta porque tiene la misma jerarquía. Ahora, fíjense bien cómo sí es importante que tengamos en cuenta el orden de hacer las transformaciones mediante el análisis de las jerarquías de las operaciones. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Vamos a suponer que primero hago el desplazamiento. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Sí, Primero hago el desplazamiento. Ahí está. ¿Están de acuerdo que ese es primero el desplazamiento? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Luego hago la reflexión, pero la hago sobre la anterior. ¿Están de acuerdo, sí o no? sí, Entonces, si yo hago esa reflexión sobre la anterior, en realidad va a ser así. ¿Están de acuerdo? Vean, estoy reflejando la anterior, ¿ya se fijaron? sí, Y luego la voy a estirar. ¿Sí se fijan cómo ahí ya esta sería, si primero hago el desplazamiento, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Fíjense, que me queda una cosa totalmente distinta, ¿sí o no? sí, sí, Porque recuerden que las transformaciones se hacen sobre la anterior, siempre sobre la anterior. Entonces, si yo primero desplazo y luego reflejo y luego estiro, ya está saliendo otra cosa. Ya está mal. ¿Por qué? Porque no respeté las jerarquías. Por eso es que las cosas no son a lo tonto. Tengo que ver cuál va primero. ¿Se entendió o no? sí. ¿Y esa sí, profe. jerarquía depende de la ecuación? No, depende de la operación. A ver, ¿cuál es el orden de las operaciones? La jerarquía de las operaciones, díganmelas, por favor. Primero es potencias y raíces, después multiplicación y división y luego suma y resta. Exactamente. Por eso es que aquí las que tienen más jerarquía son las de la multiplicación, que corresponden a estiramientos o reflexiones. Y si se fijan, como tienen la misma jerarquía, llegamos al mismo resultado final. ¿Sí o no? Sí, Ya acá ya es otra cosa. No oigo. sí, profe. Okay, entonces, ahora, vamos con los que siguen. Agárrense una de aquí. Esto ya se empieza a poner bueno, ¿eh? Entonces, si no van a poner atención, si están pajareando, pues va a estar canijo, ¿no? Entonces, a ver, de aquí del 7 al 14. La 14. La 14. Sí, el 14. Ok. Ahora, fíjense cómo, para la cuestión de las jerarquías, nos basamos en eso que dijimos, pero también hay que considerar una cosa muy, 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 muy importante, que es, vamos siempre de adentro hacia afuera.
Vamos siempre de adentro hacia afuera. Siempre. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo tuviera una cosa como esta, tres seno de x más pi aquí tengo una suma y una multiplicación. Sin embargo, yo siempre les voy a recomendar aquí sí que a pesar de que esta es una suma y tendría menos jerarquía que esta, por el simple hecho de que esta suma está dentro de la función, se tiene que hacer primero. Es decir, en las anteriores, si se fijan, esos números estaban fuera de la función. ¿Sí o no? Sí. Sí. El seno. Entonces ahí no había problema. Primero multiplicaciones, luego suma. Pero cuando ya empecemos a tener cosas dentro de las funciones, ahí hay que analizar lo que está dentro. Entonces, en este caso, primero sería este. ¿Sí se entiende o no? Sí. Sin embargo, si fuera así, ustedes dirían, según lo que me acabo de decir, primero hago lo de adentro. Pero adentro tengo dos operaciones, suma y multiplicación. ¿Cuál haría primero? La multiplicación. La multiplicación. O sea, se sigue respetando la jerarquía, pero también hay que tener en cuenta si esas operaciones, bueno, esas transformaciones más bien, se están realizando dentro o fuera de la función. Entonces aquí, para resumir, siempre vamos de adentro hacia afuera, respetando la jerarquía de las operaciones. Esa es la forma correcta de hacer esto. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Entonces fíjense bien. A ver, dice que es que, ¿y igual a qué? Y igual a -1 más seno de pi por x sobre 2. ¿Así? Luego, Sí. Sí, así. a ver entonces, vamos a ver, obviamente partimos de la función original, que es el seno. Luego, Sí, Sí. más o menos. ¿por qué tras esas líneas de arriba, profe? Porque estamos diciendo que son como las cotas, el seno y el coseno siempre varía de -1 a 1. Entonces, para que quede la gráfica bien bonita, pues de una vez establezco de dónde a dónde va a variar, para que no me quede así medio fea. Ok. Ok. Sí, profe, gracias. ¿Es que eso no lo vieron en la prepa? Sí. ¿Sí o no les explicaba así el profe? Sí.
Entonces, ¿usted de qué prepa viene? Del CETIS 16. Pues ahí está. Mira, así pues ya me queda bonito, ¿verdad? Ya no me paso. ¿Sí o no? Y aquí le pongo punteado porque pues nada más lo voy a hacer en un ciclo, pero pues bueno, yo ya sé que para allá continúa. ¿No? Sí, profe. Más o menos. Ok, este es el seno normal. Bien. ¿Cuál va a ser? ¿Cuántas transformaciones hay allí? ¿Tres? ¿No? Cuatro. ¿No? Concéntrense. Vale. ¿Podemos sacar primero los valores de A a D? Ok, miren, eso vamos a hacerlo, aunque no es necesario, pero bueno, vamos a hacerlo. A vale 1. ¿Cuánto vale B? Pi entre dos. Pi medios. ¿Cuánto vale C? 0. ¿Cuánto vale D? Menos uno. Menos 1. Entonces, ¿cuántas transformaciones están haciendo a esta para llegar a esta? ¿Cuántas? Vale. Concentración. Oigo. ¿Tres? No. Rápido. Dos. ¿Cuáles son? Estiramiento vertical y desplazamiento vertical hacia abajo. ¿Estiramiento qué? Vertical. No. No, no, no. Es desplazamiento vertical hacia abajo y el otro puede ser alargamiento y compresión, ¿no? Depende del valor de X. No. No, no, no. A ver. Estoy de acuerdo estoy de acuerdo que esto viene siendo ¿qué? A ver, de nuevo, ¿esto qué viene siendo? Alargamiento o compresión en Y. A ver, más claro porque se distorsiona mucho tu micrófono. Alargamiento o compresión en Y. A ver, de nuevo. Alargamiento o compresión en Y. No. No, no, no. A ver, no, ahí ya no está bien. ¿Qué viene siendo esto? Estiramiento vertical. No, no, no. A ver, ¿cuándo tenemos un estiramiento o compresión vertical? ¿Cuándo? A ver, entonces vamos a regresarnos un poco. ¿Cuándo tenemos estiramiento o compresión vertical? ¿Cuándo qué? Alargamiento cuando X es mayor a 1 y compresión No, 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 cuando... a ver, pero yo estoy diciendo alargamiento o compresión. O sea, los dos los estoy incluyendo. ¿Cuándo va a ser eso verticalmente? Cuando es por fuera de la función.
A ver, ¿cómo? Cuando es por ¿ya? Es que se corta tu micrófono, hija. A ver de nuevo, por favor. Cuando es por fuera. No, no te entendí. No te entendí. A ver, ¿quién más? ¿Cuándo qué? Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuándo? A ver, echen la imaginación, por favor. Ya, miren, ya lo hemos dicho, ya se los he comentado, se los he explicado varias veces. Ahorita ya echen la imaginación, por favor. Ya con lo que tienen, ya es imposible de que ya es posible de que ustedes hagan sus propios análisis, sus propias conclusiones. Entonces necesitan echarle imaginación. ¿Cuándo es un alargamiento o compresión vertical? ¿Cuándo qué? Lo que decía mi compañera era que cuando se multiplica la función. Cuando se multiplica la función, muy bien, entonces estabas bien, nada más que no te escuchaba, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es un alargamiento o compresión vertical. ¿Cuándo va a ser un alargamiento o compresión horizontal? ¿Cuándo? Cuando se multiplica a la x de la función. Cuando se multiplica a la x, a la variable. Entonces, ¿esto qué viene siendo? Un alargamiento o compresión horizontal. Un alargamiento o compresión horizontal. Ahora, ¿de qué va a depender si es alargamiento o compresión? Si x es mayor a 1, es alargamiento, y si x tiene valores de sin tomar 0 y 1, No, compresión. ya lo dijiste mal. Ya les dije que aquí sean muy cuidadosos. A ver de nuevo. Estoy esperando, rápido. A ver, alguien ayúdele, por favor. ¿Cuándo es un alargamiento? Horizontal. Cuando el valor de b se encuentra entre 0 y 1 sin tomar los valores de 0 y 1. Ok, ese es un alargamiento. ¿Y una compresión? Cuando el valor de b es mayor que 1. Cuando el valor de b es mayor que 1. Aquí es al revés que en el vertical. Eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿sí o no? Rápido. Sí, Sí, profe. profe. ¿Eso qué es? Es una compresión. Una compresión, exactamente. Y fíjense, aquí viene lo que debemos hacer auxiliándonos de la física. Por eso lo que les expliqué de frecuencia angular, frecuencia natural y periodo es importantísimo, porque con eso vamos a poder hacer la gráfica de forma rápida. Aquí la frecuencia angular, que viene siendo B, vale pi medios. Por lo tanto, la frecuencia natural es 2pi sobre omega. No, perdón, es al revés. A ver, acuérdense que la formulita es así, 2πf. Pues voy a sacar la frecuencia natural es omega sobre 2pi, y el periodo es
el recíproco de esto, o sea, 2pi sobre omega. ¿Sí están de acuerdo? Estas fórmulas anótenlas. ¿Sí? Ahora, el periodo entonces, el periodo va a ser 2pi sobre pi medios. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque la frecuencia angular viene siendo b. No oigo. Sí, sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Entonces, si aquí aplicamos la ley del sándwich, me va a quedar 4pi sobre pi. ¿Y cuánto me va a dar esto? Me va a dar 4, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, porque, a ver, omega es 2pi f, entonces despeja, ok, es así. Entonces es 2pi sobre omega. Sí. Entonces, como es pi medios, sí, sale. Ahora, ¿qué viene siendo el periodo? El periodo, ¿qué dijimos que era? El tiempo en el cual se lleva a cabo una oscilación completa. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, la seno normal hace una oscilación completa en 2pi. Ahí está, la hace en 2pi. Y 2pi viene siendo 6.28 aproximadamente. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, ¿Sí? Por lo tanto, 4, a ver, este es aproximadamente 6.28 y este viene siendo aproximadamente 3.14. ¿Sí están de acuerdo? Entonces el 4, ¿dónde está? Más o menos aquí puedo estimar que es aquí. Este es el 4, ¿sí están de acuerdo? No oigo. Sí, sí, profe. Entonces se supone que en 4 hace una oscilación completa. Para ayudarme, yo sé que es medio ciclo y medio ciclo. Entonces el otro medio ciclo lo hace en 2. Por lo tanto, sería así. Y claro que si aquí le quiero echar un poquito más de crema, yo sé que en 6 va a ser el otro medio ciclo. ¿Para qué? Pues para que me quede bonita mi gráfica. Pero esta ya la voy a poner punteada porque quedamos que nada más iba a ser un ciclo. Y obviamente acá pues le volvemos a echar un poco de crema. Aquí sería el -2 y ahí sería el otro medio ciclo, pero aquí lo pongo punteado. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Sí se entiende. ¿Se fijan cómo efectivamente se comprimió? ¿Por qué se comprimió? Porque pi medios aproximadamente es ¿cuánto? ¿Cuánto es pi medios? Es 1.57, ¿no? Sí, 1.57. Y si es 1.57 aproximadamente es mayor que 1, y ya quedamos que cuando es mayor que 1 ¿qué? Se comprime. Se comprime, ahí se está comprimiendo, ¿sí o no? Sí. Entonces, esta segunda transformación es, fíjense, F, la voy a poner así como F, acuérdense que la Y viene siendo la F, entonces es F de pi medios. Bueno, no la voy a poner así, mejor, porque si no los voy a confundir. La segunda transformación es esta, pi medios X. ¿Sí? No oigo. No oigo. Sí, profe. Y ya finalmente viene la segunda, que viene siendo ¿qué cosa? desplazamiento vertical para abajo. Ok, entonces, este punto se desplaza uno hacia abajo, este punto uno hacia abajo, uno hacia abajo, uno hacia abajo, uno hacia abajo, y más o menos va a quedar así. Obviamente, pues aquí, eh, acuérdense que esto es así elegancia, no hay que ser elegantes, hay que ser así como que se vea, ¿no?
que sabes lo que estás haciendo. No, no oigo. Sí, profe. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, miren, ya son las 4:02. Quería que lo checáramos con el matemática, pero ¿qué les parece si mejor eso lo hacemos mañana? Sobre todo porque creo que ahorita tienen clase, ¿no? Sí. Sí, Sí. profe. Entonces vamos a dejarle aquí. Buenas tardes, Dios mediante, mañana seguimos. Hasta mañana, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Buena tarde. Sí.